Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos aquí con este taller, seminario sobre transmisión de precios. Primero que nada, tenemos que agradecer muy sinceramente la colaboración de todos los que han hecho posible este seminario, la FAO, la Universidad de Göttingen, el CAC, IFPRI y RUTA, además de la presencia de todos y cada uno de ustedes que han dispuesto su tiempo para acompañarnos y hacer de esta una experiencia muy rica. Yo creo que la intención nuestra al tratar de llegar a conclusiones, acuerdos, es poder aterrizar en algo que se pueda hacer de ahora en adelante y que sea práctico para la región. Primero que nada, lo que quiero es hacer una recapitulación rápida de lo que hemos visto en estos 2 días. Como ustedes saben, uno de los puntos más interesantes y tal vez más relevantes y críticos es que necesitamos datos que sean confiables y datos que respondan a las necesidades de los análisis que plantea la transmisión de precios o el estudio de la transmisión de precios. Hemos visto que hay una variedad de modelos, cada cual con sus características y cada cual con sus aplicaciones. También que hay dificultad para comparar resultados entre los modelos y que eso nos pone pues un desafío importante a la hora de elegir cuál modelo es el mejor. Que es muy importante también reconocer que debemos reconciliar los resultados econométricos con el conocimiento institucional que tengan los expertos de los mercados. O sea, aquí estamos reconociendo que ni la econometría sola puede resolver todas las incógnitas, ni el conocimiento institucional puede reconocer solo o resolver todas las incógnitas. Por otro lado, ¿cómo hacer para que estos análisis econométricos e institucionales de la transmisión de precios sean útiles a la región? La región tiene muchos clientes que podrían hacer uso de una información práctica apropiada. Por ejemplo, están los sectores privados, aquellos que se ven afectados con la baja o la alta transmisión de precios, los gobiernos para que puedan establecer políticas adecuadas, y digamos que la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, porque ellos tratan de armonizar los esfuerzos en toda la región. Hemos visto en el día de hoy varias aplicaciones prácticas en cuanto a las implicaciones de política que podrían tener estos análisis, y nos hemos encontrado con una sugerencia de que un enfoque combinado cuantitativo-cualitativo podría ser lo más apropiado para poder llegar a contribuir con aquellos que necesitan información como esta. Pero hemos discutido ahí entre corrillos, hemos hablado de que los que necesitan información práctica requieren síntesis muy sólidas, muy respaldadas, que no tengan grandes lagunas o que no se den rangos muy amplios de lo que podría ser recomendable, porque entonces todo este esfuerzo perdería su utilidad. Y lógicamente eso se convierte en un reto enorme. Y ahora pues quisiera mencionar un desafío que por ahí estuvimos comentando, y es que deberíamos poder tomar en cuenta lo que podríamos llamar las variables escondidas dentro de los datos. Y es que vivimos en una sociedad en donde tanto productores como industriales como consumidores usan varios sombreros, ¿verdad? Los consumidores y los productores a veces están como los receptores de la presión y otras veces están como los hacedores de la presión. Igual los industriales pueden verse en muchísimos roles, ¿verdad? Y como por lo general en la industria se concentra el poder de los mercados, pues ellos tienen influencias que no necesariamente
se ven en los datos a simple vista. Entonces, ¿cómo captar estas variables? ¿Cómo captar estas influencias que se dan, por decirlo así, en ámbitos diferentes a los ámbitos numéricos? Bueno, pues hemos dicho o se ha concluido que un enfoque combinado puede ser la solución. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Y para eso yo les voy a dar la palabra a ustedes, porque yo no tengo la respuesta. Lo que sí puedo hacer es dar una sugerencia. Primero, parece que tenemos un consenso de que hacer algo en el tema de la transmisión de precios es necesario. Y también hemos conocido los desafíos que hay. No podemos esperar a producirnos series de tiempo que estén bien estructuradas y de aquí a 10 años volvernos a reunir para ver qué hacemos con ellas, porque lo que tenemos es lo que hay y deberíamos hacer algo con lo que hay. Entonces, aquí tal vez la sugerencia que se puede leer entre líneas es que necesitamos un proyecto regional o sugerir un proyecto regional al CAC, o sea, al Consejo Agropecuario Centroamericano. Y para ese proyecto se necesitan componentes y para ese proyecto se necesitan los pasos a seguir. Y yo no quiero pretender que yo sé eso, sino que quiero que entre todos podamos plantearnos cuáles podrían ser esos componentes y cuáles podrían ser esos pasos a seguir. Siempre el qué es muy fácil decirlo, el cómo es lo que por lo general nos aleja de tener algunos logros importantes. Así es que quiero abrir la discusión o la mesa para las sugerencias que ustedes quieran salir. Yo me voy a poner aquí muy diligente a tomar notas y también a tratar de sintetizar lo que ustedes quieran sugerir. Allá tenemos el primero, un micrófono, por favor. Sí. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como comentaba usted al principio sobre la importancia de los datos, pues y sugerencia sí, de un proyecto regional al CAC. También lo vi en un proyecto anterior donde se querían trabajaban en un proyecto de seguros agrícolas, donde teníamos parte de información meteorológica y queríamos tal vez información de rendimientos de cultivos a nivel de municipios y no se tenía. Entonces vemos esto de la importancia de los datos que siempre nos viene a dar en la cara, por decir. Entonces, como sugerencia, sí, para un proyecto regional y como una parte del componente sería de ver cómo se traduce en acciones a los países centroamericanos, de cómo captar esos datos. No sé si es mucho decir algún mandato, pues, de que se esté enviando información de los países en cierto formato. Eso se hace, por decir, en la salud. La Organización Mundial de la Salud les pide a cada centro regional que envíen los datos en cierta forma. Entonces, pues esto no sería pues algo malo esto nos beneficiaría a muchos. Ver cómo sería un formato general para todos los países y bueno, traducir lo que nos dicen los datos ya en políticas que podamos sugerir. Ese sería uno. Excelente, muchas gracias. ¿Un micrófono? Okay. Gracias, ya llegó. Yo le estaba comentando a don Carlos que yo, antes de las dos presentaciones anteriores, empecé a puntear más o menos cuáles eran las calidades y requerimientos de un modelo para Centroamérica. Entonces, bueno, primero un modelo que no solamente se fija en integración o transmisión, sino también en volatilidad, digamos, cómo integrar esos cambios en precios que son muy rápidos y de corta duración. Después, bueno, cómo separar los análisis en periodos que tengan características similares, es decir, cómo lograr que datos de un periodo no me contaminen
un siguiente periodo. ¿Cómo construir modelos que permitan trabajar con datos que no sean continuos, porque en Centroamérica no son continuos, los mercados son abiertos por pocos meses, que esos datos tienen alta elasticidad, que tienen información asimétrica, que tienen baja frecuencia, es decir, no son diarios, generalmente en Centroamérica los datos se toman los viernes, que es antes de mercado de mayoreo de los sábados, mercados en donde hay altos costos de transacción, y que además modelos que además de confirmar la integración, la magnitud o la velocidad, digamos, de esas transmisiones, que me genere insumos sobre cuáles son las causas. Eso fue lo que yo punteé inicialmente, de cuáles eran los requerimientos del modelo. Sin embargo, la presentación que hace Rico me llegó como a responder la gran mayoría de las preguntas. Hay modelos para casi todo eso, ¿no? Solamente que posiblemente no están integrados, digamos, fueron modelos que me responden por independiente algunas de las preguntas. Entonces, uno de los retos es armar el paquete metodológico. Tenemos diferentes herramientas que dan diferentes soluciones, y entonces cómo lograr hacer un paquete metodológico para ese montón de necesidades. La segunda cosa que tenía apuntada era el tema de los datos y la información. Digamos, ahí solucionamos con la herramienta, ya tendríamos cuál es la herramienta metodológica para trabajar. Pero no tenemos los datos para trabajar, bueno, o no conocemos si tenemos los datos para trabajar. Mi propuesta es integrar a este grupo, sentar en la mesa al OIMA. ¿A qué? Al OIMA, a la Organización Internacional de Mercados Agropecuarios. Yo creo que es excelente a nivel de América Central, que tiene más conocimiento sobre el tema. ¿Por qué? Porque ellos vienen trabajando hace 4 o 5 años en el tema, ellos han trabajado en la conformación de indicadores, sobre todo de mercado para la agricultura, en donde, bueno, recolectan precios, volúmenes transados, etcétera, ¿no? Ellos ya unificaron una metodología única para el cálculo de los precios, etcétera. Entonces yo creo que dentro de la región lo que habría que es identificar a cada uno de los responsables o participantes del tema de mercados agrícolas que ya ha participado en las discusiones OIMA. De hecho, la Secretaría Técnica de esta cuestión es el ICA también, a través de Fran Lam. Entonces yo creo que yo ahí cualquier cosa yo les hago el contacto, pero con Fran es una de las personas que podría ponerlos al tanto de cuál ha sido el trabajo en la región. Muchas gracias, Hugo. ¿Quién más? Alejandro. Yo quiero resaltar que este es un desafío bastante grande y que posiblemente tenga que estar en las manos compartidas de diferentes instituciones que están trabajando en la región en este mercado. Yo veo que esto puede ser un esfuerzo conjunto a nivel de las agencias de cooperación, no solo de FAO, pero también del IICA, de IFPRI. Entonces yo creo que un desafío va a ser cómo poder sumar esfuerzos técnicos, financieros, y otro tipo de esfuerzos que puedan identificarse para poder avanzar en este proceso. La acotación que hace sobre el tema del OIMA me parece supremamente oportuno. Yo creo que acá no es solo cuestión de recoger más datos, sino cómo darle sostenibilidad a estos procesos y eventualmente tener muy claro de antemano cómo se van a analizar esos datos y qué tipo de recomendaciones se van a obtener de esos datos. Una sugerencia, a mí una inquietud es que los esquemas estadísticos de recolección de datos muchas veces ya vienen dados y responden a acuerdos internacionales sobre recolección de datos. Lo que nosotros estamos viendo es que muchas veces estos esquemas no están sido diseñados para poder responder a algunos problemas que se están presentando hoy en día. Por lo tanto, una sugerencia creo que sería el tratar de validar algunos sistemas de recolección de datos que nos permitan eventualmente poder identificar de una mejor manera estos problemas, a través, por ejemplo, del fortalecimiento de algunas iniciativas que hay sobre observatorios de agrocadenas en la región y ver cómo podemos nutrir a estos esfuerzos con tal vez satélites en algunos de los países que a través de las unidades de estadísticas puedan recoger datos en diferentes lugares y a diferentes niveles, en donde nuestro rol más que hacer la recolección de datos sería poder supervisar que el dato que se está recogiendo posee las características para después ser analizado y que se recoja de la manera adecuada.
Muchas veces estamos viendo que los datos están ahí, pero cuando hacemos el análisis de los datos vemos una cantidad de problemas que no sabemos si son problemas del mercado o problemas de la recolección del dato. Entonces veo a las instituciones más bien como un ente tal vez ayudando a certificar que el proceso se ha dado de manera adecuada y posiblemente acompañando más a manera de piloto una posible recolección de datos en algunos de los países para alimentar la discusión. Gracias. I got during these 2 days I got an idea which might also be one component of such a sub-regional project. I mean, the main point is what I think might be very useful in such a pilot study, for example, to go into a communication process with the market participants in the countries. So these are probably the governments, I mean agriculture ministries, producer unions, maybe even interest groups for consumers and also processors, and just to have some meetings with them in order to identify problems and challenges. And this itself could be a very nice contribution to finding a general plan or developing a general plan for such a project, because then I mean you ensure that the stakeholders are also interested in the research, so you do something which is actually very relevant, for which is demand. And maybe you get some indication then when you visit the stakeholders in different countries, maybe there is a common topic or a common perceived problem. And this might be quite useful and interesting for a starting point in order, based on such an evaluation of the stakeholders, to decide which data sets would be necessary and which kind of analysis would be necessary to carry out. Muchas gracias, Rico, muy amable. Don Carlos. Si uno se ubica a nivel de decisor en finca o en empresas agroindustriales, cada vez estamos más expuestos a más volatilidad, más incertidumbre, más necesidad de anticiparnos a los hechos, y creo que para eso hay que estar mejor preparado para que tengamos la capacidad de aprovechar la información y tomar decisiones. Si uno piensa una iniciativa regional, tendría que pensar en esta parte del lado del usuario y no solo de la parte del análisis. Y uno plantearía que cualquier iniciativa regional tiene que apoyar procesos de captación de datos lo más específicos posibles para no terminar colectando cantidades enormes de datos que se aprovechan poco. Segundo, que tenga uno una capacidad de análisis rápida. Es decir, no puedo pensar en que esta información va a demorar meses o años para entregarse porque es inútil, ya no sirve, llega demasiado tarde. Entonces ahí la alianza tiene que ser con las entidades de investigación como la universidad, IFPRI y otros, para generar información rápida. ¿Por qué? Porque el riesgo es caer en propuestas que sirvan para medidas de política que nos lleven a una nueva generación de intervencionismo. Si en los años en donde la economía y el mercado mundial, etcétera, eran razonablemente estables, la intervención gubernamental nos creó tantas distorsiones, hoy en día más intervención estatal para adaptarse a la turbulencia no nos crearía más distorsiones, pero mucha más confusión. Entonces uno ya no sabría cómo optar. Creo que lo mejor va a tener que ser desarrollar más capacidad para operar mejor en un escenario de mucha incertidumbre, que obviamente viene del lado de los mercados, y habrá que preguntarse cuándo me va a llegar esa transmisión de precios o cuándo me va a afectar las decisiones del vecino, etcétera. Pero yo siento que tenemos que trabajar mucho en ese lado, y ahí las organizaciones del sector privado, de lecheros, de arroceros, de ganaderos, etcétera, etcétera, tienen que jugar un papel mucho más activo en ese proceso de difusión de información y de preparación de los actores. Muy bien, muchas gracias.
tenemos otro, don Miguel, ¿no? Sí, allá, Carlos. Sí, muchas gracias. En la época de gloria de superávit fiscal en este país, la administración del papá de don Guillermo, decía don Guillermo padre que, y fue algo que sucedió en ese momento, que los precios regulados fueron los que incrementaron más, eran los que forzaban la inflación hacia arriba. Es lo que vemos, por ejemplo, con el combustible. Además de mercado monopólico, hay una regulación con efectos perversos. En este caso, dado que ya hay una decisión de tener, decía doña Gloria, de tener como prioridad o en primera instancia al sector pecuario, enfoquémonos en qué le interesa al sector pecuario. Le interesa los precios que obtiene, le interesa qué porción de lo que pagan los consumidores le está llegando y también le interesan los costos. La parte de costos, más integración con el mercado internacional en el sector lácteo, que nos interesa, la integración con el precio internacional del maíz, del petróleo, de los componentes de fertilizantes, y tal vez, voy a hacer una aseveración empírica, hay países más integrados con el mercado internacional que otros. En el caso de Costa Rica, por ser importador de maíz y de soya, debería haber una mayor integración con los precios internacionales que con el resto de Centroamérica, que son productores de maíz. Sería una hipótesis a corroborar en el modelo, obviamente. ¿Con qué vamos a comparar esos precios internacionales? En el caso de Costa Rica lo podemos comparar con el precio CIF Caldera, lo podemos comparar con el precio final del alimento balanceado. En el resto de Centroamérica quizás hay mercados nacionales con los que se pueda comparar. Ya para el caso de las materias primas o de los productos finales, ahí sí hay también un mercado internacional de referencia, precios nacionales, que igual habría que tener un estándar que se pueda comparar. Por ejemplo, el Milk Prices de Holanda, para el precio de la leche, tiene una calidad de referencia, 3.2% de proteína, 4.2% de grasa, 249.999 células somáticas, 24.999 bacterias, y que entregue, don Eric me corrige, 100.000 kilos al año. Porque si tomamos como referencia el precio que dé un experto, y ya aquí más que discutido está lo de los criterios expertos, ese criterio experto de cada país puede ser el precio que recibe su amigo, y no sabemos si es una leche A, B, C o D, en el caso de los productos lácteos. Igual, en el caso del maíz podría ser que estemos comparando un maíz amarillo para alimentación animal con un maíz blanco para consumo humano. Ahí me apoyo en la parte de metodología que decía Hugo. Sí, definitivamente hay complicaciones técnicas. Ahora lo que quisiéramos definir son los componentes y los pasos a seguir. ¿Ustedes qué les parece? Sí, claro, un micrófono. Sí, Juan Rafael. Son comentarios aislados y de nuevo disculpas si son cosas que ya se discutieron o se dijeron. Una es, me pareció muy útil en el marco de lo que expuso Rico, el caso de África, porque África me parece que se parece mucho más a Centroamérica. En una serie de cuestiones, y digamos Kenia y sus vecinos, ahí me parece que, y al final voy a hacer una observación sobre eso. Por supuesto que tampoco estoy diciendo que es que todo sea calcable, pero me parece que ahí hay una idea de algo. La segunda es algo que puede haber salido por aquí, y es que Carla Hernández es una estudiante de Stephen que
ya trabajó con datos y con esta metodología. Yo no recuerdo, uno de los problemas de la edad mía es que ya se le va olvidando a uno, por ahí tiene que andar uno apuntado el nombre para que, por si acaso se le olvida a uno cómo se llamaba, para acordarse. Entonces yo no recuerdo exactamente sobre qué región o país. La otra cosa, la otra virtud, y voy a decir por qué virtud y por qué no, la otra virtud de Carla es que Carla es de la región, pero tengo la sospecha de que Carla no quiere regresar a Centroamérica. Entonces, ese es otro, digo, pero me parece que sería algo que sería muy interesante. Hay otro tema que es, y es ver la prensa de la última semana, Copeleche. Sobre Copeleche tengo dos observaciones. Una es que María Luz Sanarrucia hizo un modelito de programación lineal con los datos de Copeleche. Le tuvimos que poner la vaca lechera a la empresa para no revelar a qué empresa nos estábamos refiriendo, pero la tesis esa es de hace unos, por lo menos 10 años, de manera que ya no hay información sensitiva en lo que había en la tesis, y naturalmente la otra parte es la cervecería comprando, la cervecería vendiendo leche. Por cierto, es algo natural. La cervecera es una de las cosas que están haciendo, dado que que el mercado de venta de cerveza es muy llano, y además con algunas de las leyes de tránsito y otras cosas, incluso en algunos puntos decreciente, desde hace mucho tiempo ellos están buscando otras cosas, y entonces tiene más que ver con la cervecería siendo dueña de Musmani que el nexo con cerveza no lo hay, excepto que la red de refrigeración la tienen en los camiones y en toda la cosa, y entonces ahí parece que va a haber un aspecto, y entonces, aunque los datos no están, me parece que ahí hay una bola picando frente al marco, como decimos, como le digo yo a mis estudiantes, porque ese es un tema que habría que seguir. No es un tema de interés regional, pero me parece que es un mercado donde muchas cosas van a pasar en precios, y me parece muy interesante. La otra cuestión es que, revisando la lista, me parece que la única persona que dice que es de CEPSA, parece que no está aquí, y me parece que CEPSA, hasta donde yo sé, tiene una riquísima base de datos de precios, de suerte que me parece que es un actor crucial en este proceso, y el hijo de CEPSA, o el pariente, bueno, más bien un pariente, que es PIMA, que me parece que es un elemento crucial, porque la cantidad de información y la homogeneidad de esos precios y la simetría me parece que es un tesoro para buena parte de lo que se está planteando aquí. Hay digamos, esos son comentarios generales. Hay dos a nivel de sugerencias. La primera es un poco pensar en los usuarios naturales, y los usuarios naturales me parece que por lo menos hay dos grupos obviamente a tomar en cuenta, y además hay dos precios a tomar en cuenta: el precio de consumidor y el precio de productor. Ninguno de esos existe puro y químicamente puro, sino que cada uno de esos tiene un espectro de variantes, pero ahí hay una información, y esto es importante porque si uno quiere hacer todo sobre todos los temas, esa es la mejor manera de no hacer nada. Entonces me parece que uno de los aspectos que hay que ir aterrizando es de qué lado quiere uno escoger. Por eso un poco mencioné lo de Kenia al principio. Ese podría ser un ejemplo de ir a algo muy concreto. Y por último,
me parece que hay que hacer esa escogencia explícita. Claro, de alguna manera, como hay distintas entidades, una de las cuestiones es que si lo que escogen no es de mi interés, bueno, pues me dejaron afuera. Pero me parece que esa idea de ir, de focalizar en un determinado estudio, porque la gente que tiene que tomar decisiones las va a tomar con datos, con análisis o sin él. E incluso en algunos casos hasta el análisis y los datos les estorban, pero que las decisiones, tanto productores como agencias públicas tomarán decisiones. Bueno, lo peor que se puede hacer es un estudio que dura 3 años para producir resultados. Entonces, ahí me parece que hay un aspecto que conviene que el grupo que se aboque a esto lo haga. Y una de las riquezas de este proceso es que en general en precios hay una información enorme en la desagregación temporal. Digamos lo que decía Stephen hace un rato sobre el mercado de alguna carne y que hablaba de precios semanales. Es obvio, yo no sé si lo recogen, pero es obvio que eso existe, de manera que, Bueno. digamos, riquezas en datos es algo enorme. Gracias, don Rafael. Alejandro. Que han salido varias intervenciones relacionadas al tiempo de los resultados y a mí me parece que hay que tener cuidado de cómo entender este proceso. Yo no veo esto como un proceso estático que tiene como objetivo desarrollar un análisis o un estudio. Yo creo que esto es un proceso dinámico en donde lo que se está es tratando de construir una capacidad para continuar o para analizar de mejor manera los mercados hoy, mañana, en 3 años y en 10 años. Entonces creo que ese primer paso tiene que desarrollarse con la suficiente solidez para que podamos garantizar que los siguientes pasos se den de una manera adecuada. Y creo que se han levantado acá algunos puntos importantes. Uno es el tema de datos. Un primer paso sería evaluar si los datos existentes permiten iniciar la discusión o alternativas para poder complementar esa información. Creo que se ha hablado del tema de capacidad. Creo importante identificar instituciones regionales que puedan absorber la capacidad de analizar esos datos, que me parece a mí que deben de estar en las manos de las instituciones de investigación, las universidades principalmente. Creo que Eduardo ha hecho una muy buena síntesis de las conclusiones. Creo que esos 2 puntos eventualmente nosotros podríamos llegar al acuerdo de construir un pequeño grupo de trabajo con parte de los participantes, y abro la mesa para que después de pronto veamos quiénes podrían ser, que traten de traducir estas preocupaciones en el corto plazo, en las próximas semanas, en una nota conceptual que pudiera un poco iluminar cómo ya poder plasmar esto en una propuesta que el CAC o la Secretaría del CAC de manera conjunta con Ruta puedan darle seguimiento y evaluar la eventual implementación de esa propuesta. En síntesis, creo que podría ser un poco los pasos a seguir. No sé si les parece. Hugo. Yo quería hacer un pequeñísimo comentario. Y mi comentario iba en que ojalá esto sea un proceso que se dé por demanda y no por oferta. Digamos, yo no sé cuál es la demanda puntual que se tiene del CAC. Digamos, yo no sé qué es lo que se está pidiendo. Ojalá se pudiera hacer una consulta, digamos, a la secretaría misma del CAC para recibir, porque sé que fue una reunión que nace de idea de doña Gloria, pero no sé cuál era el objetivo digamos, de doña Gloria cuando lo estaba pensando. No sé si estaba pensando en un proceso para formación de capacidades nacionales que les permitiera hacer este mismo análisis a los países. No sé si era un paper en donde ellos quieren en este momento y en las próximas 4 semanas la identificación de los productos, de luces rojas en algunos productos, y quieren datos para, no sé, entonces, digamos, por ahí era en que ojalá esto sea un proceso de demanda de los países y no de oferta de las instituciones.
creo que hay una tarea previa de ver cuál es exactamente la demanda, ver exactamente en cuáles productos, con esa demanda clara y establecida, crear, digamos, un objetivo de este esfuerzo. El objetivo, por ejemplo, les cuento, el ICA tiene el interés, en conjunto con la FAO y con la CEPAL, de hacer outlooks regionales, digamos, un evento de perspectivas agrícolas para América Latina y el Caribe cada 2 años. Y hace poco tuvimos una reunión las 3 organizaciones en donde se invitó al IFPRI, y el IFPRI dijo: yo no estoy interesado en hacer estudios por estudios, es decir, yo solamente me meto en proyectos si hay plata de por medio, y yo no me voy a meter en un proyecto de investigación que no esté, digamos, autofinanciado. ¿Qué me interesaría? Me interesaría formar capacidades nacionales en los países para tener contrapartes que después me permitan implementar metodologías en conjunto. Entonces puede que esto sea algo complementario a eso. Bueno, ¿qué puede salir de acá? Formemos capacidades locales en los ministerios de Agricultura, en las cámaras, en nosotros. ¿En qué? Bueno, les damos metodologías para la creación de indicadores, cómo estimar precios que sean confiables, después los vamos avanzando y ya les vamos dando, digamos, algo de modelos econométricos. Inclusive nosotros tenemos paquetes que hemos dado en conjunto de indicadores para análisis de precios, modelos de equilibrio general y parcial, etcétera. Entonces, en este momento yo no sé cuál es la demanda de los países. Entonces yo creo que eso es una tarea pendiente. No sé si lo que quieren es un producto específico, concreto, o un proyecto a mediano y largo plazo de formación de capacidades y trabajo en conjunto, como decía Alejandro. Sí, me parece que eso es muy interesante lo que estás planteando. Parece que habría que considerarlo, definir bien los objetivos a través del estudio de la demanda. Ana. Nada más para aclararle al señor que, si bien es cierto, no está Marta Villegas, pero estoy aquí en representación de ella, o sea que la CEPSA está aquí presente. ¿Ah? A esta CEPSA. Sí. Efectivamente, nosotros contamos con información de bases de datos de área, producción, precios, y coordinamos con las demás instituciones del sector agropecuario lo referente a las diferentes, digamos, a sus especialidades. Con el CNP tenemos todo lo que es precios, con el PIMA también precios, pero a nivel mayorista. Ahorita estamos en un proyectito con el Banco Central que es mejorando todo lo que es área de producción y alguna información sobre precios a través de una encuesta trimestral, que ya la empezamos en octubre y la hemos venido realizando cada 3 meses. Ahí el financiamiento, bueno, lo tenemos por parte del Banco Central, así es que sí es de nuestro interés de poner a disposición de toda la información que nosotros tenemos. Tenemos un sitio web que es el Infoagro, y ahí se pueden consultar la información. ¿Verdad? Entonces, sí, muchas gracias. ¿Qué le parece, don Miguel? Bueno, yo tengo que dar la clausura, ¿no? Y cuando hable ya va a ser para clausurar, pues hay más opiniones. Yo creo que aquí lo importante es que quede la inquietud de que se concrete un grupo que haga la propuesta ya con más detalle al CAC. Me parece que hay gente que es muy valiosa que podría participar. ¿Usted qué sugiere? ¿Le dejamos que Ruta organice ese grupo para que se haga la propuesta? ¿Sí? No, yo creo que habría que retomar, digamos, cómo se construyó el taller y en base a eso que el mismo grupo que estuvo trabajando en esto pueda elaborar una nota. Si quieren ya comienzo la parte final del evento. Yo lo que creo es que de este evento lo que se espera es preparar una nota a consideración de la señora ministra Abraham, y si ella piensa lo puede compartir con el resto de los ministros, una nota que estimule un poco la discusión entre ellos y que pueda de esa manera determinarse la demanda. Al fin y al cabo, qué es lo que quisieran, qué tipo de apoyo pudieran requerir de las instituciones, de FAO, ICA, de CEPAL, etcétera. Entonces me parece que la contribución de este taller es preparar una nota para consideración de la ministra Abraham y posteriormente, si ella lo tiene bien,
compartirlo con los ministros y obviamente con el apoyo de la Secretaría y toda la cosa. Bueno, yo quisiera decir varias cosas ya para finalizar. Creo que estamos cansados, creo que tenemos hambre. En primer lugar, quiero agradecer a FAO la oportunidad de poder haber contribuido con la preparación y el llevar a cabo este taller. Y en segundo lugar, agradecerles a todos por su participación. Creo que ha sido una participación muy rica, de alta calidad, muy comprometida con los temas y un entendimiento pleno de la problemática. No voy a repetir todo lo que han dicho, sino que más bien puntualizar algunas cosas. Primero, creo que es evidente que hay un enorme espacio para hacer investigación. Creo que hay espacios donde también se vislumbran grandes desafíos, no solo para la región centroamericana, sino como estaba explicando Estefan, aún para la Unión Europea. Hay grandes desafíos en la investigación en el tema de transmisión de precios y hay un rol importantísimo que jugar de todas las instituciones públicas, centros de excelencia, academia. Yo tengo un especial interés en propiciar para que la academia de los países centroamericanos, la UCR y otras universidades puedan involucrarse en esto. Me parece que es importantísimo crear una cosa que nosotros vivimos repitiendo, crear una masa crítica en los países, una masa crítica que pueda levantar estos temas, estudiarlos, profundizarlos, servir también de transmisores de mensajes tanto al sector público como al sector privado y también a toda la sociedad que esté involucrada en estos temas. Obviamente son temas de alta sensibilidad porque de acuerdo con las presentaciones que todos vimos, la transmisión de precios impacta de una manera muy fuerte, sobre todo en aquellas personas que tienen menores ingresos y las personas que gastan la mayor parte de su ingreso en el adquirir alimentos y consumir alimentos. Entonces, la construcción de una masa crítica a nivel de país y a nivel regional me parece fundamental y yo apuntaría que eso debería ser uno de los objetivos de un futuro programa o proyecto, ¿verdad? Cómo construir una masa crítica. Obviamente no es una masa enorme, una masa de un grupo de personas que pueda hacer sus trabajos, sus tesis doctorales, tanto centroamericanos como europeos, y que pueda empezar a elevarse el nivel de la discusión de acuerdo con lo que hemos presenciado en estos 2 días. Me gusta mucho la propuesta de Alejandro de que no solo se usen métodos cuantitativos, sino que se combinen con métodos cualitativos y con consultas a la sociedad, al sector privado, consumidores, etcétera. Y bueno, eso fue retomado también por Rico, Stephanie, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Finalmente quisiera decir que creo yo que los estados centroamericanos tienen un enorme desafío en este tema. Creo que tienen el enorme desafío de ayudar al funcionamiento de los mercados, de reducir la incertidumbre y también de aumentar la transparencia. Parece que ese es un elemento central y cualquier proyecto que contribuya a que los estados puedan asumir mejor ese rol, vamos en buen camino. Creo que los estados están obligados a remover los obstáculos que están impidiendo que los mercados funcionen de la mejor manera posible. Y finalmente, en materia de regulación, creo que debemos hablar de una regulación inteligente, una regulación que ayude a los mercados a funcionar cada vez mejor y pueda efectivamente transmitir los precios de una manera transparente tanto hacia los consumidores como hacia los productores. Cuando los productores ven incertidumbre y que los estados se meten e impiden el funcionamiento de los mercados, sobreregulan, impiden las importaciones o las exportaciones, entonces la gente queda completamente confundida y su capacidad de tomar decisiones y no sabe si producir más papa o más cebolla o menos frijoles, etcétera, se ve sumamente afectada y eso tiene un impacto negativo sobre los ingresos de los productores, tiene impacto negativo sobre los consumidores y crea distorsiones terribles en los mercados. Eso lo hemos visto a cada rato en Centroamérica, con esto del nerviosismo del aumento de los precios en el 2008, se tomaron medidas, creo yo,
y ahí me perdonan la comparación, pero como un elefante metido en una cristalería, ¿no? Pegando bandazos y afectando gravemente el funcionamiento de los mercados. Afortunadamente, el periodo de la emergencia no fue tan largo y entonces, digamos, se pudo normalizar de nuevo la situación y empezaron a afectarse los mercados, pero siempre hay esa tentación. Y cuando se toman medidas sobre regulación, lo que ocurre normalmente es que hay quienes se aprovechan de estas medidas, y no es que los frijoles de Honduras dejan de fluir hacia El Salvador, siguen fluyendo, pero en condiciones de ilegalidad, con altos premios, y los que se llevan los premios no son necesariamente los productores, sino que son las personas que se corren los riesgos de pasar por las fronteras, de dar mordidas en las fronteras, etcétera. Entonces creo que es mejor dejar funcionar los mercados, prestarles atención, estudiarlos y en lo medida de lo posible ayudarles a funcionar. Les agradezco de nuevo muchísimo por su participación y ojalá que este esfuerzo que se ha hecho en estos 2 días pueda redundar en algo mucho más positivo y que quedemos en contacto permanente para contribuir a que la discusión suba de nivel y a que la discusión traiga también propuestas concretas y aterrice todos estos excelentes herramientas y estudios que se están haciendo en diferentes partes del mundo y en Centroamérica. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias.